Dios. Amén. Bueno, les invito a abrir sus Biblias a 1 Timoteo capítulo 3. Vamos a ir también hoy a un pasaje muy conocido, es algo que conocen muy bien. Igualmente espero que lo que podemos compartir hoy sea de bendición para sus vidas y para sus iglesias también después cuando vuelvan a sus lugares. Como saben, en Don Torcuato, donde yo pastoreo, estamos en proceso de elegir el futuro pastor. Entonces estamos mirando mucho en pasajes como capítulo 3, versículos 1 a 7. Este pasaje, cuando lo prediqué hace poco en mi iglesia, me llevaba 3 semanas y un total de 4 horas. Ahora le voy a reducir esos 4 horas, así que no va a ser más que 2 horas y media. Pero realmente casi vamos a limitarnos solamente al versículo 1, casi. Aunque está todo ese pasaje que nosotros conocemos muy bien. Es lindo estar con hombres comprometidos. Sé que están comprometidos porque apartaron su tiempo para venir acá, invirtieron dinero para venir acá, hicieron viajes largos para estar aquí, están alabando al Señor. Y en muchas conversaciones que he tenido y viendo ustedes conversar también, estamos hablando de cómo servir al Señor en nuestras iglesias mejor. Muchos son pastores, algunos creo que serán pastores. Algunos están preparándose para pastores. Algunos van a ser pastores y no se dan cuenta todavía. Y algunos, Dios no los va a llamar a ser pastores. Y eso no es malo, eso es bueno. Cada uno tiene que hacer lo que Dios le ha llamado y preparado para hacer. No es menos esa persona, pero están también para apoyar a sus pastores. Entonces, hemos visto ya y sabemos que Dios puso el hombre como líder en varias áreas que Él nos ha enseñado en la Biblia. Ustedes hombres tienen que ser líder espiritual en tu hogar. No es negociable eso. La Biblia nos manda hacer eso, es nuestra responsabilidad. Y por más, lo más bueno que sea nuestra lideranza espiritual, mejor bendecido va a ser nuestra familia y automáticamente mejor bendecido va a ser nuestras iglesias. Somos los líderes en el hogar, en el matrimonio, somos los líderes en el hogar con nuestros hijos, con nuestra familia. Y Dios nos dio a nosotros la responsabilidad de ser los líderes en la iglesia. Es una gran responsabilidad. Y nosotros tenemos que aceptarlo, y creo que en este grupo lo hemos aceptado. Y necesitamos entonces, al aceptarlo, aprender cada día mejor cómo hacerlo mejor. Pero Dios sigue llamando hombres al ministerio. Y nosotros miramos alrededor de todos los lugares donde no hay iglesias, que necesitan iglesias, algunos iglesias que ya existen, que no tienen pastores, y realmente en el mundo, todo alrededor del mundo, cuando hablamos del mundo evangélico, faltan pastores, estamos mirando eso. Por eso tenemos la instrucción de Jesús mismo en Mateo 9:38 de pedir al Señor de la mies que Él envíe obreros a su mies. Y eso es una responsabilidad que nosotros tenemos de orar por hombres. Amén. Orar por hombres que están dispuestos a servir al Señor. Y orar al Señor de la mies que Él llama a alguno de ellos al ministerio. Mi propósito en usar este pasaje hoy que conocemos tan bien es, realmente hay varios propósitos que yo tengo. Uno es de animar a los pastores que están presentes que la obra pastoral vale la pena. Escuchamos algo de eso en la última hora. El trabajo, el ministerio pastoral vale la pena. Otro propósito que tengo es desafiar a algunos, especialmente jóvenes, pero no necesariamente jóvenes, que quizás están aquí en una reunión así y el Señor quiere utilizar este momento para llamarte al ministerio o hacerte saber que estás llamado al ministerio. Quiero también, como propósito de este mensaje, incentivar a los no pastores que estén orando por sus pastores, porque todos nosotros los pastores necesitamos urgentemente y constantemente de la oración de los que están alrededor nuestro. Y también quiero darles a todos algo para llevar a sus iglesias, porque las iglesias nuestras necesitan entender estas cosas también. Entonces hoy, aunque vamos a leer capítulo 3, 1 a 7, que conocemos como los requisitos para el pastor, vamos a enfocar mayormente en versículo 1, pero vamos a ver hoy la magnitud del ministerio pastoral y el hecho de que la magnitud del ministerio pastoral requiere el llamado de hombres extraordinarios. Ahora, yo sé que somos hombres comunes, no voy a quitar de esa realidad,
Pero vamos a hacer el pasaje que en otro sentido somos hombres extraordinarios. Tenemos que ser hombres extraordinarios para que Dios nos pueda utilizar para un ministerio tan grande. Entonces, 1 Timoteo 3, comenzando el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de lo de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. En esta mañana vamos a ver 5 realidades del llamado al ministerio. 5 realidades del llamado al ministerio. Primera realidad, se ve en las primeras palabras del versículo 1. El llamado al ministerio es un llamado serio. Es un llamado serio. Pablo comienza este párrafo con las palabras, palabra fiel. Ahora nosotros conocemos esa frase. A veces dice palabra fiel y digno de toda aceptación. Eso es una reducción de esa misma frase, palabra fiel. Lo que Pablo está diciendo cuando anuncia este párrafo con esas dos palabras, palabra fiel, lo que está diciendo es que lo que le voy a decir en este momento es confiable, es la verdad, es importante. Quiero que presten atención porque voy a estar hablando de algo sumamente importante de entender. Obviamente todas las escrituras son inspiradas, Dios inspiró todo, pero de vez en cuando en la escritura el autor utiliza una frase como esto para decir, presten atención a esto, creen esto, sepan que esto es importante, dedícate a esto. Él va a anunciar temas de gran importancia. Esta frase, palabra fiel, o una versión de eso, solo se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento, y una de las veces es aquí cuando Pablo nos está hablando de los requisitos para el pastorado. Ahora, ¿qué es lo que es fiel? Palabra fiel, ¿qué es fiel? ¿Qué es lo que es confiable? Lo que es confiable es lo que dice acá, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Lo que es confiable, claro, es que la obra que uno puede desear es buena. Es una buena obra para desear. Vamos a hablar del deseo más adelante, pero lo que está diciendo que es una palabra fiel es muy serio cuando pensamos en el pastorado, porque es confiable que es una buena obra, es bueno desearlo, pero también en el texto es necesario ser calificado. No se puede negociar lo que dice este pasaje. No podemos desear ser un pastor, pero no desear cumplir con los requisitos. No podemos desear el pastorado, pero no anhelar el pastorado, que es otra cosa. Sino todo lo que se dice acá es serio, es muy serio. No debemos nunca pensar en el llamado del pastorado como algo liviano, o como algo así nomás, o entrar en el pastorado por motivos equivocados, porque es algo muy serio. El peligro que se enfrenta cuando pensamos en este tema, y ya lo hemos mencionado en algunos momentos, es que pensando en la realidad que muchas veces faltan pastores, o que tenemos iglesias sin pastores, o vemos el futuro y estamos orando por pastores, es que muchos hacen excusas para después no seguir lo que dice este pasaje. En muchos lugares dicen, no hay hombres. Sería bueno tener hombre. Entendemos que Dios quiere que sea un hombre, pero no hay un hombre. Entonces, tiene que ser la esposa. Hay una iglesia a la vuelta de nuestra iglesia. Es una iglesia pentecostal, perdón. En mi mención obligatorio. ¿Sabe que el pastor de esa iglesia era un pastor pentecostal? No era un pentecostal. Era un muy amigo mío. Realmente llegamos a tener una buena amistad. Y cada vez que hablamos con él, yo le preguntaba, ¿qué creen los pentecostales? ¿Qué creen sobre tal y tal cosa? Porque quería saber mejor. Y él me preguntaba así, me dice, ¿los pentecostales o yo? Y él fue el pastor. Pero tuve una linda amistad, aprendí muchas cosas de él, y era un expositor de la palabra, no estaba de acuerdo con toda su doctrina,
Pero lo menciono porque lamentablemente falleció siendo bastante joven hace poco de cáncer. Y la iglesia entonces no tiene pastor. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Quién es pastor ahora? La esposa de él. La esposa de él. ¿Por qué? Porque él murió. No había un hombre. Ponemos una pastora. Como hemos hablado también en estos días, a veces una iglesia dice, no hay nadie calificado. Entonces ponemos a alguien casi calificado. Nosotros a veces cuando estudiamos, algunos si sacamos un 7, un 8, estamos contentos. Con los requisitos de los pastores no hay un 7, no hay un 8. No hay un 80%, no hay un 90%, no hay un 99%. Estos requisitos son necesarios 100%. Amén. Absolutamente todos. Entonces, el llamado al ministerio es algo serio. Amén. Y nosotros mismos en nuestro mundo, a veces estamos tan ansiosos de tener pastores que también tenemos que fijarnos bien en esta situación. Yo me acuerdo, esto fue hace muchos años y no hay nadie acá que va a saber de quién estoy hablando. Pero había un pastor bautista, fundamentalista, y yo lo conocí por años, y a veces fui a su iglesia, ministraba, lo consideraba un amigo, pero él tenía problemas en su familia. Y yo me acuerdo que me llamó una vez a su casa la esposa, y fui allí para hablar con la esposa y terminé aconsejando a los dos, y lo que encontré es que estaban al punto de separarse, habían decidido divorciarse. El pastor me dijo, yo voy a llevar a la iglesia el domingo, que le disciplinen a ella, y yo voy a seguir pastoreando. Y yo, claro, bueno, para resumir, yo le dije a él, mi consejo a ti es que renuncies al ministerio y dedicate a tu familia, salvas a tu matrimonio, salvas a tu familia, y después podés ver lo que Dios tiene para ti. Pero dijo, no. Es ella es mala, ella pa. Y él lo que hizo. Llevó a la disciplina a su esposa, se divorciaron y siguió pastoreando. Pero ¿sabe qué? Después de que yo di ese consejo, él llamó a otro en el ministerio para quejarse de mi consejo. Y me comunicó el otro pastor y me dijo a mí estas palabras. Me dijo, ¿cómo le vas a aconsejar que él salga del ministerio con la escasez de pastores que hay? Bueno, ¿entiende la ilustración? Entonces tenemos que tener cuidado, porque estamos con muchas ganas de tener a personas llamadas al ministerio y sirviendo al ministerio, y nosotros queremos abrir nuevas iglesias, y queremos tener pastores que vienen después, etc. Todo eso es buenísimo, pero nunca puede ser motivo de bajar las calificaciones que Dios ha puesto. Amén. Es algo serio, es algo importante. Hay un teólogo que se llama Charles Kraft. Él enseña sobre este pasaje que lo que nosotros predicamos, enseñamos es teología, él diría norteamericana. Y ahora él diría que ustedes han aceptado teología norteamericana. Que hemos interpretado esto de acuerdo con nuestra cultura, y cuando dice marido una sola mujer, eso porque es de acuerdo con nuestra cultura. ¿Sabe lo que él dice? Él dice que un pastor en África, donde la costumbre es tener muchas esposas, nunca podés estar seguro que el pastor sabe gobernar su casa si no ha gobernado por lo menos 16 esposas. Entonces un requisito para ser un pastor es tener un mínimo de 16 esposas y saber gobernarlos, sin hablar de la suegra. Eso se llama contextualización. Es un hombre famoso, es un supuesto teólogo, porque este pasaje y estos requisitos son atacados constantemente. Pero es serio ser un pastor. Es serio el llamado. Yo conozco un pastor, y en un momento fue pastor de una iglesia que me sostenía. Él estafaba a su propia iglesia. Encontró una manera de hacer depósito de la iglesia en la máquina y sacarlo a la vez. Y era tan astuto que no querían incriminarlo después, porque no querían que nadie supiera cómo lo hizo. Es como que engañó la máquina y robaba miles y 10 miles de dólares. Cuando fue descubierto su iglesia correctamente, lo sacaron del ministerio. Entonces él fue humillado, salió del ministerio. Y claro, mi oración para él es que se reconstituya como hermano. Entonces él comenzó a hacer eso, pero después sabe que él comenzó un nuevo ministerio. ¿Sabe lo que era?
consultante para las iglesias para evitar fraudes de parte de los pastores. Eso fue su ministerio. Sí, en serio, no puedo inventar estas cosas. Y viajaba a las iglesias para enseñarles cómo poner protecciones para que estas cosas no pasen. Hizo eso por algunos años y después fue llamado a ser un copastor y después llegó a ser pastor de vuelta. Es muy serio esto. Estos principios son importantes y tenemos que entender que es así, que es un llamado serio. No podemos jugar con las cosas que Dios está haciendo. Entonces, ¿por qué es tan serio? Bueno, una de las razones, y creo que todos nosotros entendemos esto bien, es que no sé si hay algo peor que puede pasar a una iglesia que el fracaso de un pastor. El fracaso moral de un pastor. ¿Por qué? Porque los hermanos están siendo pastoreados por nosotros. Están siendo alimentados por nosotros, están siendo protegidos por nosotros. Ellos vienen en nosotros como líderes espirituales y cuando tienen necesidad de consejería vienen a nosotros para que les aconsejamos bíblicamente. Y algunos de ellos, hasta el punto de equivocarse, miren a nosotros como más de lo que somos en el nivel espiritual. Y después cuando uno de nosotros cae en pecado, ellos dicen, cayó mi pastor. Y si mi pastor cayó, ¿en quién puedo confiar? Y algunos de nosotros hemos tenido el papel de ser el próximo pastor. El próximo pastor viene y la gente mira el próximo pastor y dicen, este me parece al anterior. El anterior predicaba bien, este también. El anterior me aconsejaba, este también. El anterior me hablaba de estas cosas, este también. Mi pastor anterior era un fraude. Es muy difícil para gente desilusionada por la caída de un pastor ser pastoreado por otro pastor. Y es entendible, es entendible. Tienen que superarlo porque tienen que ser pastoreados siempre mirando en Dios, sabiendo que el hombre puede fracasar, pero es un gran problema y Satanás lo utiliza en gran manera. Debemos entender que Satanás quiere que sea así. Yo conozco una iglesia que me sostiene que ha tenido en mi vida 3 pastores que cayeron en inmoralidad. 3 veces, 3 pastores. ¿Y saben cómo tratan a sus pastores? ¿No? Ellos ponen filtros en las computadoras de los pastores para asegurar que no están mirando pornografía. Ahora, me parece bien pensar que los pastores no deben mirar pornografía, pero ellos lo controlan porque piensan que lo van a hacer en cualquier momento. Y ya es una iglesia donde sospechan. ¿Y por qué? Porque tiene razón. Entonces, cuando pensamos en el llamado del Señor, es algo muy serio. Porque el papel que el Señor nos da, el rol, el lugar que nos da, es tan importante. Y Satanás quiere destruirlo. Entonces, Pablo comienza, palabra fiel. Presten atención, no pierdan nada de esto. Número 2, es un llamado limitado. Esto voy a ser rápido, obviamente, porque lo conocemos, pero quiero darles, quizás nunca hiciste este pequeño estudio, y te va a ayudar para el futuro y con todo lo que pasa alrededor. Es un llamado limitado. ¿Qué quiero decir con eso? Que es limitado a nosotros los hombres. Es limitado a nosotros los hombres. En 1 Timoteo 2:12, Pablo había dicho, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Cómo va a pastorear? No puede pastorear ya por principio. Ahora, pero después, en nuestro texto, y otra vez voy a hacer esto rápido, ¿ves? Miren conmigo rápidamente, dice, palabra fiel, si alguno, vamos a mirar primero en pronombres, alguno es masculino. Después dice en versículo 2, pero es necesario que el obispo masculino. En versículo 4 dice que gobierne bien su casa, su pronombre masculino. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su casa masculino, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Siempre son pronombres masculinos. Ahora, cuando hay nombres, en versículo 2, obispo, obviamente, es masculino. Versículo 6, un neófito. Aún el neófito tiene que ser un neófito masculino, es masculino. Los adjetivos, y aguántame 2 minutos porque quiero impactar con esto, porque nos ayuda a nosotros y quizás en nuestras iglesias, todos los adjetivos que encontramos en este pasaje son masculinos. Irreprensible, masculino. Marido, masculino. Sobrio, masculino. Prudente, masculino.
decoroso, masculino, hospedador, masculino, apto para enseñar, masculino, no dado al vino, masculino, no pendenciero, masculino, amable, masculino, apacible, masculino, no avaro, masculino. Toda la gramática de cada palabra de todo el párrafo es masculino. Y después la gente dice, y ponemos una pastora. Aparte de eso, dice marido de una sola mujer. Que eso siempre fue nuestra palabra clave, pero hoy en día el mundo dice que una mujer puede ser el marido, ¿no? ¿Se dan cuenta de eso? Hay tanta perversión y distorsión, pero un marido de una sola mujer tiene que ser un hombre, el que gobierne bien su hogar. ¿Quién es el que la Biblia puso como cabeza del hogar para gobernar el hogar? Es el varón, el hombre. Entonces, todo este pasaje nos dice en docenas de maneras que el pastor es un hombre. Pero la cultura nos dice que debe poder ser una mujer. Y la cultura eclesiástica dice que debe poder ser una mujer. El famoso, muy famoso y recién jubilado Rick Warren, que ustedes han escuchado de él, tiene creo que una de las iglesias más grandes de Estados Unidos. Y justo que ya iba a jubilarse, decidió instalar en su iglesia, antes de jubilarse, pastoras. Cuando él se jubiló, llamaron a un pastor, y el pastor que llamaron para tomar su lugar, él es el pastor y su esposa es la pastora. Cuando prediqué esto en mi iglesia, yo anunciaba eso también como ilustración, y yo dije, y lo más increíble es que la Convención del Sur no le sanciona. Y en esa semana lo sancionaron. Sacaron esa iglesia de la convención. Gracias a Dios por eso. Poco sorprendente, y ahora ellos están apelando, están hablando de remirarlo, reinterpretarlo, escudriñarlo, pero es simplemente una ilustración de decir que esto que a nosotros presentes nos parece que no es un peligro porque nosotros ya estamos definidos, pero tenemos que enseñar a nuestras iglesias. Amén. ¿Y por qué pasa esto? Justamente porque hay una falta de hombres. Hay una falta de hombres. Entonces, para terminar este punto, yo quiero que nosotros entendamos que la Biblia marca este tema y es indiscutible. La cultura dice una cosa, el mundo eclesiástico puede decir otra cosa, pero la Biblia es clarísima. Amén. Y nosotros vamos a seguir la Biblia, amén. Amén. Y cuando lo enseñamos sin disculpas, sin vergüenza, sin acomodar a nada. Es la palabra de Dios. Amén. No tenemos que pedir perdón cuando la palabra de Dios choca con la cultura. Amén. Sino tenemos que predicar la palabra de Dios y dejar a la cultura acomodarse. Pero habiendo dicho todo eso, eso significa entonces, hombres, que solo nosotros podemos ser pastores. Y tenemos que orar al Señor de la mies que Él levanta hombres, que Él envía hombres a su mies. Y que el Señor quiere llamar a cualquiera de nosotros al ministerio, que nosotros estemos ya listos para decir, heme aquí, envíame a mí. ¿Qué quiere que haga, Señor? Porque el Señor llama todavía, el Señor está llamando a hombres. Paso a la tercera realidad. Primera realidad es serio. Segunda realidad es limitado a los hombres. Y número 3 es un llamado bueno. Es un llamado bueno. Ahora déjame decir, creo que acá no hace falta y voy a ahorrar tiempo, pero solo déjame mencionar en este pasaje para que lo entendamos bien, que la Biblia es claro que el obispo, el anciano y el pastor son la misma persona. ¿Amén? No necesito mostrar eso bíblicamente, porque es claro, está utilizado en forma intercambiable. El obispo marca que es un sobreveedor, el administrador. El anciano muestra el respeto que tiene como anciano, y el pastor su rol de alimentar y proteger y cuidar de la grey. Yo digo a mi gente que pueden llamarme lo que quieran, pueden llamarme Pastor Reinaldo, pueden llamarme Obispo Reinaldo, que no está mal eso, pero por favor que no me llamen anciano. Pero los tres sirven, los tres son intercambiables. Ahora, el tercero es que es un llamado buena, es un llamado buena. Ahora mire lo que dice, y estamos acostumbrados al pasaje, pero nos debe llamar la atención. Palabra fiel, si alguno anhela obispada,
buena obra desea. Podemos preguntarnos en primer lugar por qué Pablo siente la necesidad de definir el ministerio como una obra buena. Debe ser obvio, ¿no? Pero no era obvio en aquel entonces. En el primer siglo, cuando Pablo escribe esta carta, creemos que fueron ancianos que estaban enseñando falsa doctrina. Entonces algunos de los mismos pastores son los que se habían levantado, estaban enseñando incorrectamente. Entonces un joven podía mirar y decir, mire, el anciano está enseñando mal, el anciano está siendo enfrentado, el anciano por allí va a terminar disciplinado, yo no quiero ser un anciano. Entonces tenía que definir y quería marcar para todo el mundo que esto es el obispado, el pastorado, es algo bueno. Es algo bueno. Recuerden que Pablo había dicho a Timoteo que él se quedara en Éfeso para corregir cosas que tenían que ver con los ancianos. En 1 Timoteo 6 y 7, dice así: pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Entonces muchos estaban enseñando con autoridad sobre cosas que no sabían. Entonces Pablo tenía que decir, es bueno. También probablemente, estoy suponiendo por qué marca que es buena. Quizás tenía que enseñarle que era bueno porque vivieron en un tiempo de persecución. En ese tiempo ser un creyente era motivo de persecución y ser un pastor obviamente más motivo todavía. En 1 Pedro 4:12 Pedro dijo, amados, no se sorprenden del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. En Hechos capítulo 12 versículos 1 y 2 encontramos que Herodes, para quedarse bien con los judíos, mandó a matar a espada a Jacobo, que fue el pastor, y murió por razones políticas, murió por persecución, murió sirviendo al Señor. Entonces quizás un joven está mirando y dice, mi pastor lo mataron, no sé si quiero ser un pastor, no sé si es la manera en la cual yo quiero morir. Pablo hablaba muchas veces de eso en 2 Corintios 4:8 en adelante, dijo, afligidos en todo pero no agobiados, perplejos pero no desesperados, perseguidos pero no abandonados, derribados pero no destruidos. Llevamos siempre el cuerpo por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Quizás algunos escucharon el testimonio de Pablo y todas las aflicciones que él había sufrido y ellos dijeron, este hombre del pastorado no es bueno, no es lo que yo quiero hacer. A veces algunos habían interpretado que la obra del pastorado no era tan bueno por pobreza, porque sufrieron necesidades. Recuerden lo que Pablo dijo en Filipenses 4. Sé vivir en pobreza, eso ya es suficiente para algunos, ¿no? Sé vivir en pobreza, pero también dijo, y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces Pablo quiere definir aquí, para todos los que están escuchando, el llamado al pastorado es bueno, la obra del pastorado es bueno. Amén. Buena obra desea. Ahora, hoy en día encontramos el mismo problema, ¿no? Muchas veces en nuestras iglesias los jóvenes están buscando cualquier otra cosa menos servir al Señor. No ven el pastorado como algo bueno. A veces es por alguna de las mismas razones que encontramos allí. Hoy en día hay pastores falsos, hay maestros falsos, amantes del dinero, manipuladores. A mí, y seguramente todos ustedes han experimentado eso. En Buenos Aires, cuando hablo con alguien, quiero que sepan enseguida que soy un cristiano. Muchas veces evito que ellos sepan que soy un pastor. Porque si me preguntan, si me conocen y me hablan, y yo estoy pensando en tener la oportunidad de predicarles el Evangelio, pero me preguntan lo que hago y yo digo, soy un pastor evangélico, ellos hacen así. ¿No? ¿Y por qué hacen eso? Porque es lo que ven, es lo que ven en la televisión, es lo que escuchan en mensajes, es lo que está por todas partes.
Y a mí me da vergüenza porque quiero decirles, soy un pastor, pero nunca robé a nadie. Soy un pastor, pero no lo hago por dinero. Soy un pastor, pero no soy un avaro. Pero claro, no puedo decir eso a una persona que recién conocí. Entonces todos nosotros que somos pastores tenemos que sufrir por el mal testimonio de algunos. Pero eso también afecta a uno quizás que el Señor quiere llamar al ministerio y dice, pero yo no quiero entrar al ministerio donde todos me sospechan de hacerlo por motivos económicos cuando no es mi motivo. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, la obra pastorada hoy sigue siendo una obra buena. Amén. Una obra buena. Algunos no quieren sufrir necesidad. Y otra vez hoy la Biblia nos da principios importantes para el día en el cual vivimos. 1 Corintios 9:9, que es un principio universal, lo vemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, pues en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Acaso le preocupa a Dios los jueces? Y sigue hablando de la necesidad de sostener a los obreros de Dios. En 1 Corintios 5, 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor. Y sabemos que la palabra honor allí tiene la idea de sueldo, de dinero, de ofrenda. Entonces, y otro que es uno que me encanta, Gálatas 6:6, dice, al que le enseña la palabra, que comparte toda cosa buena con el que le enseña. Entonces, Dios ya planificó para el sostén de los pastores y no es necesario que los pastores estén viviendo como avaros, no es necesario que estén pensando cómo manipular dinero como hacen muchos, y tampoco es necesario que sufran una necesidad más allá de lo que Dios puede querer usar para probarlos. Pero eso tenemos que enseñar a nuestras congregaciones. Y aunque soy el pastor, y aunque soy el que recibe el sueldo de la iglesia, yo igualmente tengo que enseñarles que tienen que cuidar al pastor. Algunos pastores no se animan a hacer eso. Pero los jóvenes tienen que entender que si el Señor les llama al pastorado, Él los va a sostener. Amén. Y nosotros pastores con todas nuestras historias, porque todos nosotros hemos pasado necesidades en el ministerio, todos, me imagino que todos. Yo sé que nosotros lo hemos hecho, especialmente cuando fuimos más jóvenes, pero no podemos dejar que nuestros compartir con la iglesia de nuestras necesidades sea lo que dejamos delante de la iglesia, sino lo que deben escuchar es la verdad, que todo lo puedo en Cristo Jesús. Y que cuando pasaba necesidad y quizás mi iglesia era chiquito y no me podía pagar, o cuando pasaba necesidad y quizás nadie se dio cuenta, Dios se dio cuenta. Amén. No morimos de hambre, Dios nos cuidó, Dios nos sostuvo y aquí estamos todavía en el ministerio. Eso es lo que nuestros jóvenes tienen que entender. Y nosotros pastores tenemos que enseñar a nuestras esposas y a nuestros hijos cuando estamos en el ministerio. Yo me acuerdo bien con mis hijos que habían a veces cosas que aun cuando estábamos en Estados Unidos ellos fueron invitados a actividades de la iglesia y no pudimos pagar por las actividades de la iglesia. Las actividades fueron bastante caras y nosotros no pudimos. Entonces mis hijos estaban como, ¿qué? Estamos acá, esta iglesia nos sostiene, los jóvenes van a hacer de tal y tal cosa y nosotros no podemos ir. Entonces, ¿qué fue eso? Ah, sí, pobre de nosotros, estamos en el ministerio, así que aguanta. ¿Así es ser hijo de un pastor? No. ¿Sabe lo que le enseñamos? Orad. ¿Y sabe qué? Si orás, si el Señor quiere que participe, ¿sabe qué? Vas a participar. Y sabe que orad. Y si no participas, ¿sabe por qué? Yo no quería que participara. Pero no vamos a no participar porque alguien no hizo algo mal, sino no vas a participar o no participar porque nosotros confiamos en el Señor. Amén. Él va a proveer. Y eso es lo que nuestros jóvenes tienen que entender, porque eso es la realidad. Amén. Amén. Dios provee, a pesar de ciertas circunstancias que podemos vivir como pastores. Algunos no creen que es buena la obra porque saben que hay muchas exigencias, ¿no? ¿Tu gente es exigente? Nadie quiere decir nada, ¿no? ¿Dónde está la mente? Porque están grabando, por eso. Me imagino que como yo tenés buena gente. Pero nuestra gente tiene sus opiniones, ¿no? Tiene sus opiniones sobre nuestra vida. Tiene sus opiniones sobre cómo debemos predicar. Tiene sus opiniones sobre todo lo que hacemos en la iglesia.
Tenemos críticas, algunos constructivos, algunos menos constructivos. Pero la gente tiene sus exigencias. Pero no por eso la obra pastoral no es bueno. Es bueno. Es gente buena, es gente que el Señor nos ha dado. A veces escucho a un pastor decir, bueno, se fue fulano, menos mal, amén. Yo digo, no sé si vos debes ser un pastor. Es verdad que a veces se va alguien y la iglesia es mejor. Pero como pastores nosotros amamos a cada oveja que el Señor trae a nuestro camino. Algunos son más fáciles y algunos son más difíciles, pero el Señor lo puso en nuestro cuidado y debemos cuidarlo con todo lo que tenemos, mientras que estén. Pero los jóvenes deben escuchar eso, que es un gozo ministrar a la gente, es lindo ministrar a la gente. Y también todos nosotros tenemos que entender una cosa, que no vamos a satisfacer a toda la gente de nuestra congregación todo el tiempo. ¿A quién tenemos que satisfacer? A Dios. Y eso es suficiente. Eso es suficiente. Yo siempre digo que tengo una audiencia de uno. Si Dios está satisfecho y toda la congregación no, yo duermo bien. Pero si toda la congregación está satisfecho, pero no hice lo que Dios quiere, eso ya es otra cosa. Todas estas cosas que vienen, sabemos también que el pastorado es difícil por el reloj. El reloj es enemigo número uno, ¿no? Porque nunca tenemos suficiente tiempo para hacer las cosas que tenemos que hacer. ¿Cuántas veces fuiste a la cama como un pastor y fuiste a dormir y pensaste, gracias Señor, absolutamente todas mis tareas están completas, no hay nadie que quiere hablarme, no hay nadie para aconsejar, no hay ningún mensaje? No. Nosotros tenemos algo que cuando vamos a la cama ya sabemos que es así. Y cuando es hora de ir a la cama, tenemos que aprender a ir a la cama cuando es la hora y hacer y dejar esas cosas en las manos del Señor. Mañana a la mañana podemos arrancar de vuelta. Dios está sobre todas esas cosas. Pero con todas esas cosas, la obra del pastorado sigue siendo una buena obra. Es un honor. Amén. Amén. Es un privilegio. Amén. ¿Querés realmente hacer otra cosa? Yo doy gracias a Dios que me llamó al ministerio. Ha sido difícil muchas veces, es difícil muchas veces, todos los días es difícil. Pero no haría otra cosa. Ni para jugar fútbol americano, ¿no? Como sueño el otro día. Es un honor, es un privilegio. Y nosotros, todos nosotros debemos comunicar eso. Porque es la realidad. Es una bendición. Pablo aquí, todavía estamos en este punto, él dice, buena obra desea. Pablo quería elevarlo. Él usa la palabra es buena, significa noble, honorable, digno de honor. El oficio es honorable. El que está trabajando en ese oficio debe ser un hombre honorable. Es un ministerio que es útil para nuestra congregación. Es un ministerio que, como ya vimos en 1 Timoteo 5, es digno de doble honor. Ahora, la obra en sí es buena. La palabra obra es clave acá también porque significa trabajo. Es trabajo. Como vimos ayer, el ministerio es trabajo, es sacrificio, es esforzarme, es a veces perder sueño, pero es un trabajo precioso, ¿no? Amén. ¿No es precioso? Amén. ¿No te da gozo todos los domingos? Yo siempre digo, y uno de los gozos más grandes que yo tengo, según mi personalidad, es que en mi caso me paguen para estudiar la Biblia. Toda mi congregación estudia la Biblia, pero nadie les paga, ¿no? Y el hecho de que me paguen me da mucho más tiempo. Tengo tiempo para estudiar la palabra. Y después los domingos estoy allí sentado, están cantando y me gusta alabar, pero normalmente como esta mañana parte de mí está diciendo, basta ya de alabar que quiero predicar. Porque ¿qué? Vengo al púlpito, tengo un mensaje de parte de Dios. Y me da mucho gozo comunicarlo. Y cuando veo a los hermanos responder, me da mucho gozo ver que respondieron, que aprendieron algo que no sabía la semana pasada, porque yo estoy predicando algo que yo no sabía la semana pasada, pero allí está la palabra de Dios. Amén. Qué gozo, qué lindo. ¿Quién cambiaría eso por otra cosa? Es un lindo trabajo, un trabajo precioso, pero también es un trabajo eterno, es una obra eterna. Estamos trabajando con almas.
asunto del alma eterno, asuntos eternos. Como escuchamos en la última hora y lo aplico aquí, no amamos el mundo porque el mundo pasa y todas las cosas del mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ya tengo 45 años en el ministerio y cuando acepté el llamado de Dios al ministerio, lo hice con mucha alegría y mucho gozo, estaba contento que lo hice, pero en ese momento es como elegir entre servir al Señor y un montón de cosas que podía haber hecho con mi vida. Doy gracias a Dios que elegí obedecer al Señor. Amén. Pero ahora que tengo esta edad y miro para atrás, y yo digo así, al revés, menos mal que no invertí mi vida en cosas temporales. Que ahora, cuando muero, cuando dejo esta vida, ya no sirve de nada. Pero gracias a Dios, el Señor me llamó para poder servirle en cosas que son eternas. 1 Pedro 5:4 dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. ¿Saben que hay una corona especial para pastores? Qué hermoso que va a ser el día cuando nosotros los pastores recibimos esa corona, que será para la gloria de Dios, obviamente. Pero qué manera de invertir tu vida. También es una obra diversa. ¿No es así, pastores? A veces, yo me acuerdo hace años que me invitaron a ir a Estados Unidos a ser un profesor en una facultad y no era lo que Dios quería y yo no quería hacerlo. Pero yo le dije, ¿por qué voy a limitarme a ser un profesor en la facultad? Donde estoy puedo ser un pastor, un administrador, puedo casi ser un abogado haciendo cosas legales, puedo ser director de una facultad, puedo enseñar en la facultad, puedo hacer 10,000 cosas. Y es tan lindo porque el Señor nos dio una obra diversa. En 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernan, nosotros gobernamos, administramos, bien serán considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación. Allí hay dos trabajos diversos, gobernamos, presidimos, lideramos. Es lindo liderar si lo hacemos humildemente como siervos, es lindo hacerlo, es lindo predicar. Son distintas cosas que hacemos como pastores. En 1 Pedro capítulo 5, versículo 2, dice, pastoreen el rebaño de Dios. Tenemos que pastorear, dice, cuidando de ella. Tenemos que cuidarlo. Hechos 20:28 dice que debemos pastorear a la congregación que fue comprado por la sangre de Cristo. En 1 Pedro 5:3 dice que debemos ser ejemplos a la grey. En Hechos 20:29-31 dice que debemos proteger a la congregación de los que pueden venir con falsa enseñanza. En Santiago 5:14, y no quiero meterme en eso porque en mi opinión habla allí de oración en casos de disciplina, pero eso lo dejamos afuera. Habla de que, y voy a leerlo, dice, ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Lo que quiero marcar aquí es que tenemos como parte de nuestro ministerio visitar a los enfermos, orar por los enfermos, estar allí en los momentos de su enfermedad, estar allí en los momentos cuando muere un ser querido, estar allí ministrándolos en los momentos más difíciles que tienen. Y no es cierto en tu iglesia que hay personas con las cuales vos pasaste horas cuando estaban en un momento límite, difícil, una prueba tremenda, ellos nunca se olvidan de eso. Amén, ¿no es así? Y a veces te dicen, pastor, cuando murió mi papá, vos estabas así. Vos estabas así. Qué privilegio que es ser esa persona que está allí en esos momentos. Efesios 4:11-12 dice que el Señor dio a la iglesia pastores para capacitar o equipar, perfeccionar a los santos. Tenemos el privilegio de tomar creyentes y discipularlos y enseñarlos, preparar a pastores. Pastores, ¿hay algo más lindo que invertir en un Timoteo? Ah, cómo me encanta eso. Qué lindo que es. Pero es un privilegio que nosotros tenemos. Es parte de la diversidad de nuestro llamado. 2 Timoteo 2:2. Pablo decía, lo que he sabido de mí ante muchos testigos, esto también enseña a otros, a hombres fieles, que enseñará también a otros. Y nosotros estamos justo en el medio de ese versículo. Como protagonistas, enseñando a la próxima generación y enseñándoles, dándoles herramientas para que ellos puedan enseñar a la próxima generación. Y saben, pastores, probablemente por 50 años por lo menos después de que nosotros ya estamos con el Señor,
el fruto de nuestro ministerio va a seguir sirviendo al Señor. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Yo estaba hace 3 semanas con la hija de mi pastor cuando yo fui un niño. Tuve un pastor fabuloso, excelente, está con el Señor ya hace muchos años. Y su hija tiene 81 años. Pero pude visitarla y pudimos hablar. ¿Y sabe de qué hablamos? Hablamos del pastorado de su papá. Y hablamos del ministerio que tenía y la bendición que era. Y mi iglesia en Don Torcuato no saben, pero ellos deben un montón de ese pastor que nunca han conocido. Porque él invirtió en mi vida. Y entonces eso me permitió ministrar donde yo estoy. ¡Qué hermoso! ¿Qué es eso? En Hebreos 13, versículo 17, dice, obedezcan a sus pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por sus almas como quienes han de dar cuenta. Nosotros velamos por almas. Entonces, pastores, cuando piensan en este ministerio, y Pablo dice que es buena, él lo eleva, él quiere marcar, es buena. No te olvides y mira alrededor de vez en cuando estás desanimado y cuando pensás, esto es en vano, o cuando aconsejas a un hermano por 20 horas y él sale, hace exactamente lo opuesto de lo que le mostraste que la Biblia dice que debe hacer, acordate que hay hermanos en tu iglesia que son maduros porque Dios utilizó a tu prédica. Hay hermanos en tu iglesia que su matrimonio no se separó porque tú estabas allí para aconsejarlos. Hay hermanos hoy que están fuertes y sirviendo al Señor porque Dios te utilizó a ti en un mensaje, en la vida, en lo que sea, y Dios te utilizó así para llamarles al ministerio. Mira alrededor. Un ministro fiel tiene fruto y no es algo que podemos decir por nosotros, pero sí es automático que va a haber frutos si somos siervos fieles porque es Dios que está haciendo la obra. Amén. Entonces, sabe que nosotros tenemos la costumbre que si predicamos y 20 hermanos te dicen, hermano, eso fue el mejor mensaje que escuché en mi vida, gracias a Dios por tu mensaje, dame un beso, nunca escuché un predicador como vos, y después se acerca uno y dice, muy largo hermano, muy largo. Y nosotros vamos a casa y ¿qué estamos pensando? Muy largo, ¿no? Ahora, no necesitamos los 20 que nos dicen esas cosas realmente. El punto que estoy haciendo es que nosotros a veces somos muy débiles y afectados por la crítica de un hermano cuando debemos decir, Dios fue agradado por mi ministerio hoy. Y si Dios fue agradado, amén. Es un llamado buena. Tu obra no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Entonces, como alguien ha dicho famosamente, si el Señor te llama a ser un pastor, no rebajes a ser un rey. Y hermanos, pastores, debemos enseñar esto a nuestras congregaciones. La obra pastoral es buena. Es buena. Amén. Número 4, es un llamado con requisitos. Otra vez, voy a hacer esto rápido, porque es obvio y que lo conocen bien, pero hay una palabra clave acá, versículo 2, versículo 1, versículo 2, primera palabra, pero, es buena la obra, es buena la desea, pero, es bueno desearlo, es una buena obra, es una obra tan buena que Dios puso requisitos. Es una obra tan buena que requiere el hombre correcto para hacerlo. La magnitud del ministerio es tal que Dios puso requisitos para que el hombre que cumple, que llena ese lugar, sea adecuado con el poder de Dios para cumplir con su pastorado. Dice, pero es necesario. Ayer vimos esa palabra traducido debes. Aquí es traducido mejor, es necesario, es obligatorio, es no negociable. Ahora, solamente voy a observar, porque no vamos a mirar estos requisitos hoy, son requisitos espirituales. No habla de función, lo más cerca a función es apto para enseñar. Aquí el Señor nos está poniendo requisitos que eres elocuente, que podés hablar bien. Moisés dijo que él no podía hablar bien, pero Dios lo utilizó igual. No está hablando de esas cosas, está hablando de virtudes espirituales, está hablando de tu vida interna, está hablando de tu vida espiritual. Porque hay que cumplir con todas estas cosas porque vamos a rendir cuentas delante del Señor. Otra vez en Hebreos 13 decía que velamos por las almas de nuestra gente porque vamos a dar cuenta delante de Dios por nuestro pastorado con ellos. Necesitamos ser hombres espirituales, hombres maduros,
hombres que cumplan con estos requisitos espirituales. Si no eres pastor aquí, oren por sus pastores. Estos requisitos son altos. Y el hecho de que yo los cumplí cuando el Señor me llamó, no significa automáticamente que voy a terminar mi ministerio cumpliéndolos. Y Satanás sabe que él puede hacer mucho daño si puede lograr que un pastor deje de cumplir con estos requisitos. Entonces, oren por sus pastores. Protejan a sus pastores. Protejan a sus pastores. Ayúdenles en lo que se puede para, si ves que te parece que están flojos en alguna cosa acá, vaya, Gálatas 6:1, con mansedumbre, enfrentarlo, ayudarle, advertirlo, ayudarle a tiempo. Porque Satanás es estratégico y él quiere destruir a pastores. Yo he conocido a demasiados pastores que perdieron su ministerio. Yo aprendí de muy joven, cuando tuve 22 años y era un pastor practicante. Quería venir a Argentina, me dijeron eres muy joven para venir a Argentina, entonces necesitas tener algo de experiencia. Me mandaron a una iglesia donde era un pastor practicante. Y mi primera experiencia, estábamos casados por creo que 3 o 4 meses. Mi primera experiencia era ser un pastor practicante bajo un pastor que fue famoso, conocido, con mucha experiencia. Y yo tuve el privilegio, entre comillas, de ser la persona que descubrió que estaba teniendo aventuras con 2 mujeres en la iglesia. Qué difícil. Eso tembló mi vida realmente, encontrar eso. Pero no es la última vez que lo he visto. Y fue un desastre, fue trágico, fue una vergüenza. Entonces, oren por sus pastores. Cuiden al pastorado, porque esas cosas pueden pasar. Yo recomiendo siempre, es lo que hago en mi propia vida, que hay ciertas cosas que yo necesito exagerar. Normalmente los pastores han tenido problemas con 3 cosas: damas, dinero y soberbia. Entonces hay que poner protecciones extras. En mi caso, las protecciones que yo pongo es que no llevo una mujer en mi auto conmigo, ¿no? Ahora, como me gusta decir, si tuvo un colapso y un infarto, está muriendo, necesito ir al hospital, bueno, lo pongo en el baúl. Obviamente eso es una excepción, pero aún si sé que tiene que tomar un colectivo o ir conmigo en el auto, la dejo en el colectivo. No me gusta dejarlo ir en el colectivo. No voy allí saludando, dice chao, que te pase bien el colectivo si vivís en mi cuadra. Pero no, voy a cuidar de ella, voy a cuidar de mí, voy a tomar ese cuidado. Una chica, una señora joven me dice, necesito hablar con vos. Y mi esposa no podía estar. Y yo le digo, mira, podemos hablar en tal y tal horario en la iglesia, pero vos tenés que venir acompañado. Si vos venís acompañado y hay otra persona allí, podemos hablar. Si no, no. Porque no voy a hablar contigo así. A veces los miércoles llego a la iglesia y yo soy el primero que llega, o el segundo, y el otro primero y segundo es la mujer que prepara el refrigerio para esa noche. Entonces si yo llego y ella está en la iglesia ya, sola, me quedo en el auto. No entro. Y si yo entro y ella llega y ella entra, yo le saludo y voy a mi auto. ¿Por qué? ¿Es exagerado? No sé. No, pero no voy a arriesgarlo. Quiero proteger su reputación, su testimonio y el mío. Yo no soy muy hincha de Billy Graham. Hay muchas cosas de su ministerio que no me agradan, pero un ejemplo dejó que creo que es admirable. Él fue muy público, muy conocido, andaba por todas partes y estaba muchas veces en hoteles. Él tenía un reglamento que si él bajaba en el hotel en el ascensor, solo, piso 10, y en piso 8 abrió la puerta y subió una mujer, él salió. No siguió solo en el ascensor con esa mujer. ¿Quién sabe lo que ella va a decir en piso 7? Ese puede acusarle de cualquier cosa, o él podía ser tentado, lo que fuera. Lo que quiero marcar es que estas cosas son tan importantes que tenemos que tener protecciones. Con el dinero ponga protección. Haga que en tu iglesia, que los diáconos, el tesorero, mueve el dinero. Trate de quedarte lejos del dinero, para que no sea una tentación o una realidad. En cuanto a la soberbia, tenemos que tener cuidado nosotros los pastores porque tenemos autoridad.
Es autoridad dada por Dios y muchas veces decimos movete y la gente se mueve. Dicen, anda allá, la gente anda allá. Y después de un rato podemos pensar, qué importante que soy yo. La gente debe hacer eso. Entonces ten cuidado. Pensá en Diótrefes, ¿no? Diótrefes, que la Biblia dice, él quería tener primer lugar en todo. Y lo lees en 3 de Juan 1, 9 y 10. Hizo un desastre, para no tomar el tiempo para explicarlo. No querés ser un Diótrefes. Jesús nos dio el ejemplo para nosotros los pastores, cuando Él dijo que el que quiere ser el primero será el último, y el que quiere ser grande en el reino, ¿qué será? Servidor. Hermano pastor, cuando vos administrás como un siervo. Cuando predicás como un siervo. Cuando aconsejás como un siervo. En el momento que estás haciendo algo en tu ministerio para ti mismo, ya necesitas humillarte, confesarlo, arreglar cuentas con Dios. Somos siervos. Amén. Entonces, es un ministerio con requisitos. Número A, joven o posible futuro pastor. Miren en estos requisitos, estudienlos, entiéndenlos y protégete a ti mismo por la posibilidad que el Señor te llama. Amén. Qué lástima cuando alguien viene y dice, alguien hace poco me dijo, yo estoy pensando, quizás el Señor me ha llamado al ministerio y no he tenido tiempo para hablarle en privado todavía, pero está descalificado. Se descalificó antes de conocer a Cristo, en su caso. Pero joven, si pensás o no pensás, dale siempre la oportunidad a llamarte, sabiendo que cuando te llama, cumplís con estos requisitos. Estos son buenos para pastores y para no pastores. Así que dedicate. Número 5, quinta realidad. Es un llamado divino. Es un llamado divino. ¿Quién decide quién va a ser un pastor? Dios. Yo no soy un pastor porque un día me ocurrió ser un pastor. Y vos no podés ser un pastor simplemente porque querés ser un pastor. Es un llamado de Dios. Es el Señor que llama. El Señor de la mies envía obreros a su mies. No, la mies está lleno de personas que tenían ganas de hacerlo. En Romanos 10:15 dice, ¿cómo predicarán si no son enviados? ¿Y quién los envía? El Señor de la mies. Es Dios que envía. Spurgeon dijo, si puedes hacer otra cosa, ¿qué? Hacedlo. Hacedlo. Si podés no ser un pastor, que no seas un pastor, porque eso demuestra que no es Dios que te ha llamado. Martin Lloyd-Jones dijo, un hombre llamado preferiría morir antes de predicar. El pastorado, si somos llamados por el Señor, estamos comprometidos y no podemos imaginar realmente hacer otra cosa. Porque hermanos, si un llamado al ministerio no es de Dios, no va a aguantar las pruebas que vienen en el ministerio. Hay momentos en el pastorado que uno sigue adelante simplemente con este pensamiento, esta realidad. El Señor me llamó, voy a seguir. Amén. Y si no tenemos esa confianza, esa seguridad que es el Señor que nos llamó, cuando vienen los problemas, vamos a abandonar. Ahora, no pastores, personas que Dios podía llamar. ¿Cómo es el llamado de Dios? Y quiero resumir esto rápido también, porque ya siento más dolor, creo que viene así. El llamado hoy no es el llamado al apostolado. ¿No? En la Biblia tenemos que Jesús, cuando Él llamaba a los apóstoles, es muy simple. Dice que vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, y le dijo, vengan en pos de mí. Eso sería simple, ¿no? Ahora, pero si vos me dices a decir que Jesús te apareció anoche y dijo, venga en pos de mí, no voy a estar muy convencido que Dios te llamó al ministerio. Eso fue el llamado al apostolado. También el Señor dijo a Pablo, le dijo, yo te he llamado para enviarte a los gentiles. Fue un llamado apostólico, al apostolado, y Dios lo hizo directamente. Pero ¿cómo es que Dios lo hace hoy? Y mucho está en este versículo. Si el Señor te llama al ministerio hoy, la primera cosa que Él hace es pone en tu corazón un deseo personal. El deseo personal no significa que estás llamado, pero si estás llamado vas a tener un deseo personal. Y hermanos, si tenés un deseo personal de ser un pastor, no tengas vergüenza. A veces alguien me dice, pastor, tengo el deseo de ser un pastor. Nunca entendí eso.
Es como que están, creo que es el otro problema que dijimos, que están como diciendo, alguien va a pensar que quiero llenarme de plata, entonces quiero... Amén. Eso es un deseo que viene que es necesario para evaluar si el Señor te ha llamado o no. Es un deseo dominante. No es un deseo. ¿Sabe que la palabra deseo acá, desea, en versículo 1, es la palabra concupiscencia? ¿No? La palabra en sí no significa ni bueno ni malo, sino significa una pasión no frenable. Concupiscencia, cuando tengo una pasión pecaminoso, aquí es una pasión para servir al Señor que es imparable. Eso es el deseo que el Señor debe darte. Un deseo dominante, un deseo fuerte, una pasión. Pero también es un deseo motivador, porque miren versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. La palabra desea es esa pasión, la palabra anhelar es otra palabra, que significa tener tanto deseo que estás dispuesto a extenderse para lograr la cosa que deseas. Entonces, a veces viene un joven y dice, tengo ganas de ser un pastor. Ah, bueno, ¿y qué estás haciendo para eso? Aquí estoy. Pero tomaste una materia. No, estoy esperando que el Señor me indique qué hacer. ¿Estás estudiando la Biblia? No, estoy... Acá es si tenés el deseo, la pasión, anhelar significa que pones en práctica, realmente la palabra extenderse, esforzarse, trabajar con diligencia, con disciplina, para lograr el deseo que tenés. Entonces, si el Señor pone ese deseo en tu corazón, los que no son pastores, pregúntate si tenés el anhelo. Ese deseo que no podés frenar, que te lleva a realmente invertir tu vida en la preparación para el ministerio. Yo me acuerdo cuando yo me di cuenta que el Señor me llamó al ministerio, y yo no a la obra misionera, no sabía qué país. Yo había visitado a Perú, y yo tenía mi dormitorio en la facultad, parecía Perú. Habían cosas de Perú, habían mapas, habían cualquier cosa, porque yo quería tener todo eso delante de mí, porque estaba orando, porque quería ir a la obra misionera. Y estudié en la facultad bíblica, y tuve oportunidad de ir desarrollándome en el ministerio. El Señor me llamó a mí al ministerio a los 8 años, gracias a Dios, doy gracias a Dios por eso. Y cuando yo tomaba materias en secundaria pensando en cómo prepararme para servir al Señor. Gracias a Dios tuve un padre que ama al Señor, fue un diácono, pero él estaba encargado de un montón de ministerios. Él estaba encargado de una misión que trabajaba con la gente de la calle en la ciudad, los drogadictos, y en aquel entonces fue más alcoholismo, y tenía que ir allí a hacer una reunión. Entonces me llevaba a mí. Cuando tuve 15 años me puse allí a predicar, eran todos borrachos. Y algunos tenían el Espíritu, no fue el Espíritu Santo, pero estaban diciendo amén, amén. Pero allí pudo comenzar a aprender a predicar. Después me mandaban acá al hogar de ancianos, se llamaba en aquel entonces por lo menos. Y allí predicaba. Y algunos de allí que tenían ¿cómo se llama? Audífonos, estaban muy contentos porque yo tengo una voz muy fuerte. Y siempre predicaba, y una señora grande se acercaba y dice, gracias joven, es el primer mensaje que he escuchado en años, porque no escucho, no sabe si fue bueno o no, pero lo podía escuchar. Pero después viene el tiempo que tenés que estudiar, y tenés que escribir una tesis a la noche cuando querés dormir, y tenés que leer un libro cuando no lo querés leer, y tenés que tomar una materia que no es la materia que querés tomar, pero es necesario para graduarse y seguir al próximo paso. Es muy importante que sepas prepararte en esa manera y quedarte estudiando hasta cualquier hora, porque algún día vas a ser un pastor y vas a tener que hacer lo mismo para preparar su mensaje para tenerlo listo el domingo. ¿Qué mejor momento que aprender lo que eso? Entonces, el que desea esa obra debe anhelar esa obra, extenderse, prepararse. Ahora, en nuestra iglesia, cuando un joven se acerca a mí y me dice, creo que el Señor quiere que yo sea un ministerio, que esté en el ministerio, yo le hablo de esto, le digo lo que necesita, le digo dónde tiene que estudiar, pero siempre le digo, entonces te vamos a dar un ministerio. Bueno,
quiero tener un ministerio. Amén. Qué bueno. ¿Qué es mi ministerio? Limpiar los baños. Eso no es la clase de pastor que yo quería ser, ¿no? Porque si no podés limpiar los baños, no sabes ser un siervo. Entonces limpia los baños. Pero yo quiero predicar, tengo un lugar para ti. En nuestro ministerio se llama construir. Vas a predicar a los chicos de 5, 6 y 7 años. Eso me da terror a mí, ¿no? Pero a veces la persona quiere el púlpito y quiere la gente, pero si vas a predicar a adultos, la verdad es que si puedes predicar a chicos de 5, 6 y 7 años, puedes predicar a cualquier adulto, ¿no? Porque los adultos cuando dejaron de escuchar y están ya dormidos y pensando en otra cosa, te miran fijo. Y los chiquitos cuando dejaron de terminar, ¿qué? Están tirando cosas, están haciendo cualquier cosa. Pero el deseo es más que un deseo, una pasión comienza con eso, pero tiene que extenderse, hacer las cosas necesarias. Y tenés que cumplir con los requisitos. Parte del pero es cumplir con los requisitos. Y después, para saber si estás llamado o no, viene el deseo, el extenderse, la preparación, cumplir con los requisitos, y después viene el reconocimiento de tu iglesia local. Eso es lo que es la última prueba de si Dios te llamó o no. Pablo fue llamado el día de su conversión, pero no fue a la obra misionera hasta que el Espíritu Santo habló a la iglesia de Antioquía y dijo, apartadme a Pablo y Bernabé a la obra a la cual los he llamado. A veces, y ten cuidado con esto, algún joven quiere impresionarme a mí. Voy a impresionar al pastor, así me van a mandar al ministerio. Yo le digo, no intentes impresionarme a mí, yo tengo un solo voto. Y le digo, y a veces son dos casos, pero le digo, si yo propongo a la iglesia hoy que te enviamos a la obra misionera, ¿qué diría la congregación? Diría, amén, es fiel, está enseñando, está trabajando, siempre hace lo que tiene que hacer, es un hombre, o van a decir, ¿no? Ni viene la mitad del tiempo. Cada ministerio que le damos no lo termina. Cada cosa que confiamos en él lo deja clavado. Entonces, vemos en la palabra de Dios que es la iglesia que Dios encargó a mirar y decir, este hombre es llamado, este hombre tiene los dones, este hombre cumple con los requisitos, este hombre tiene bendición en su ministerio, a este hombre lo vamos a enviar. Entonces, así es como Dios obra. Entonces, 5 cosas acá que podemos ver, 5 realidades del ministerio. Es un llamado serio, es un llamado... no lo tengo en la lista. Limitado, gracias. Estoy probándole, no es que me olvidé, estoy probándole. Es un llamado buena, y vemos entonces acá que está acompañado por ese anhelo que nos lleva a hacer las cosas que el Señor quiere que haga. Acá tengo la lista, ¿qué estoy haciendo? Porque siento el olor. Entonces, hermanos, para terminar, quiero dirigir a distintas personas aquí para terminar. Pastores que ya son pastores. Gracias a Dios que el Señor nos llamó al ministerio. Amén. Es un ministerio serio, es lleno de responsabilidades, pero también es un ministerio bueno, honorable, eterno, que impacta vidas. Y si ya estamos en el ministerio muchos años y animados, volvemos a agradecer al Señor que nos llamó al ministerio y nos permite servir a Dios en esa manera y ser utilizado en las vidas de muchas personas. Jóvenes o no jóvenes que el Señor podía querer llamar al ministerio. Si es tu deseo, es tu deseo en tu corazón, extendete. Ponete a estudiar, trabajar, preparar y avisar a tu pastor. Pastor, el Señor puso el deseo en mi corazón, ser un pastor. Guíame, ¿qué es mi próximo paso? Él te va a ayudar, Él te va a guiar. Joven, miren los requisitos. Ponete a prepararte. Metete a servir al Señor en tu iglesia. Y después, orar y esperar. Amén. Hay que esperar. El Señor me llamó a los 8 años. Imagínate si me hubiera dicho, el Señor me llamó, ¿a dónde voy? Me llamó a los 8 años, llegué a Argentina a los 25 años. Hay que orar, hay que esperar. El Señor tiene su tiempo. Hermano que no es pastor. Hermano que el Señor no llama al ministerio. Orad al Señor de la mies que envía obreros a su mies. Orad por tu pastor, él necesita de tu oración.
Valoriza a tu pastor. Es alguien que Dios puso en tu vida para ministrarte, para ayudarte. Valorizarlo. Apoya a tu pastor. No apoyarlo con los ojos cerrados. No le digas sí cuando está equivocado. No crees que crítica constructiva es algo que no debes hacer, es algo que debes hacer. Pero apoya a tu pastor. Sigue su lideranza. El Señor le puso en tu vida para liderar a ti y a tu iglesia. Entonces, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Oremos. Señor, te damos gracias por estas palabras de ánimo para nosotros que te estamos sirviendo en el pastorado. Te damos gracias por estas palabras de desafío para hombres que quizás querés amar. Pedimos, Señor, que como pastores estemos pastoreando con gozo y con agradecimiento, felices por el gran privilegio y bendición que es nuestro en servirte en una obra tan buena como el pastorado. Ayúdenos, Señor, a servirte fielmente y con gozo que se comunica a nuestras congregaciones. Pedimos, Señor, por hombres que quizás querés llamar al ministerio. Pedimos, Señor, que ellos puedan identificar ese deseo en su corazón y que ese deseo se transforme en un anhelo que es imparable, que les lleva a hacer todo lo que sea necesario para prepararse para el ministerio. Pedimos, Señor, que proteges a nuestros jóvenes para que puedan cumplir con los requisitos de un pastor en un mundo donde esos requisitos no significan nada. Y, Señor, pedimos por los hombres, que gracias a Dios por los hombres que llamamos laicos, que tú no has llamado al ministerio, pero están allí en nuestras iglesias como obreros, como diáconos, como siervos. Te damos gracias por cada uno de ellos. Y sabemos que tienen el mismo valor delante de ti como el hombre llamado al pastorado. Te damos gracias por ellos. Y pedimos, Señor, que ellos podían orar al Señor de la mies, que podían orar por sus pastores, que podían apoyar a sus pastores, que podían estar allí para apoyar al pastor en los momentos difíciles. Te damos gracias, pedimos que tú obres en nuestras vidas por medio de tu palabra en esta mañana. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Amén.